Buenos días, hermanos del Templo Bautista de South Houston. Hoy desde otro lugar, desde mi casa. Pero en fin, lo importante es darle la clase a Escuela Dominical. Nos da gusto nuevamente que se conecten con nosotros en este día 30 de mayo del 2021. Ya como les dije la semana pasada, ya mañana se termina el año. Sigo con la idea de que se acaba el año, no sé por qué. Se acaba mayo, quiero decir. Y mañana es día de fiesta, así que bueno, un fin de semana largo. Bendiciones nuevamente para todos. Todo está marchando hasta ahora como Dios quiere. Los hermanos se encuentran muy bien. No tenemos así nadie. Estuvimos orando por el hermano Germán, que tuvieron que recurrirlo al hospital por una apendicitis. Pero fuera de eso, estamos, gracias al Señor, marchando adelante con el Señor. Seguimos orando por nuestro pastor, que anda por España con relación a sus estudios. Y recuerden que ya estamos completamente abiertos en la iglesia para seguir culto presencial. Ya no tenemos capacidad limitada, pero sí seguimos practicando las normas, por lo menos cuidándonos con mascarilla, lavándonos las manos y evitar muchos abrazos y besos, porque recuerden que dentro de la congregación pueden llegar personas que aún no se han vacunado y queremos tener cuidado con ellos también. Hermanos, seguimos con el estudio bíblico, seguimos con Segunda de Reyes. Hoy es algo muy interesante. Hoy vamos a ver un poco, aunque hay mucha, como diría yo, mucha matanza, pero es un conflicto que hay. Dios va a levantar a un nuevo rey, y a través de este rey Jehú, Dios va también a traer juicio sobre el pueblo de Israel, e incluyendo hasta sobre Judá, porque vamos a ver que también se ejecuta una orden de parte del Señor para eliminar un rey de Judá. Hermanos, vamos entonces rapidito, Segunda de Reyes. Vamos a estar en el capítulo 9 y 10 de Segunda de Reyes, y la lección 43, que tiene como título Obedecer la voluntad de Dios. Veamos cómo podemos aprender esta lección, como hacemos todos los domingos, que se puede aplicar al día de hoy en esta fecha. Y dice así la palabra del Señor en el capítulo 9, versículo 1. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Y allí, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara, sácalo aparte y ve con él a otro cuarto. Y dice: toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. El 4. Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galaad. Y dice más adelante que lo que hizo fue exactamente lo que le explicó, o lo que le describió Eliseo que tenía que hacer. Y allí estaba con sus soldados, estaba con otros soldados, con los generales, Jehú, y se lo llevó a un cuarto aparte, y le dijo exactamente estas palabras en el versículo 6, lo que Eliseo le dijo. Pero aquí se recoge un poco más. Dice que le dijo: yo te he ungido, versículo 6, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y luego entonces sigue profetizando lo que va a hacer Jehú. Recuerden que aquellos, cuando estuvimos estudiando, yo creo que el año pasado, Primera de Reyes, nos quedamos vimos cuando murió Acab, pero recuerden que Jezabel era la esposa de Acab. Y se había profetizado que Jezabel iba a morir, inclusive que iba a caer, y no iban a poder ni siquiera ni sepultarla porque se le iban a comer los perros. En fin, y ahora es que se va a llevar a cabo esta profecía, y la va a llevar a cabo este nuevo rey Jehú sobre Israel. Lo que pasa es que el que estaba reinando en Israel, el rey que vamos a ver más adelante, estaba haciendo todo lo malo y era también un criminal delante de Jehová. Así que lo nombran a Jehú como nuevo rey de Israel y le dice: esto es lo que vas a hacer. Y Dios le dice lo que tiene que hacer. Dice que el versículo 10 al final, que después que habló a Jehú, dice que enseguida abrió la puerta y echó a huir. Nadie entiende por qué echó a huir. Muchos piensan por lo siguiente. Muchos piensan que es porque luego, en versículo 11, dice que los siervos de Jehú se levantaron y le predijeron: hay paz. O sea, ya que vino este hombre, ¿qué trajo? ¿Trajo alguna noticia buena? ¿Hay algo bueno? ¿Qué trajo? Y más adelante dice: ¿para qué vino a ti aquel loco? Y le consideran como un loco. Es probable
que si se hubiese quedado allí, lo hubieran matado. Por eso es que Eliseo dice, después que digas esta profecía, sal corriendo porque no te van a creer. Quizás al huir ya no hay manera de atraparlo, y entonces Jehú se los explica. Y el versículo 12 le dice que lo que le dijo, dice, Jehová me ha dicho que me ha ungido por rey sobre Israel. Y miren el versículo 13. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Así que aceptaron la voluntad de Dios, creyeron en lo que dijo el profeta enviado por Eliseo, y aquí nombran a Jehú como rey. Y en aquellos entonces, hermanos, recuerden que eso era así, eso era como el que dice, un rey quitado y un rey puesto, ¿no? O rey puesto, otro nuevo. La idea es que Dios levanta a un nuevo rey, un nuevo líder para dirigir el pueblo de Israel. Recuerden que está dividido con Judá. Bien, entonces vamos a ver a versículo más adelante, versículo 14, no está completo de parte de toda la lección, pero sí Joram era el que estaba reinando en Israel. Y dice el versículo 14, así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba entonces Joram guardando a Ramot de Galad en todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Estaban peleando con Siria, entonces Joram, el rey de Israel, estaba en cierto lugar. Lo que pasa es simplemente, hermano, lo siguiente. Lo que pasa es que Jehú aprovecha que Joram está por allí y le hace una emboscada. Y dice que el versículo 21 en adelante dice, capítulo 9. Entonces Joram dijo, unce el carro. Y cuando estaba uncido su carro preparado, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá. Estaba el rey de Judá también con Joram, porque estaban peleando contra Siria. Y entonces cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, porque Jehú iba a encontrarse con ellos. Y dice que lo hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. Ya con esa respuesta, Joram tiene que darse cuenta, este no viene con paz. Dice el 23, entonces Joram volvió las riendas y huyó, y dijo a Ocosías, traición, Ocosías. Y se sintió, fue traicionado. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón. Eso lo dice la Biblia, no sé yo. Y él cayó en su carro. Esos detalles, eso lo da la Biblia. Bien, dice entonces el 25 al 26. Y lo que está diciendo es que terminó con Joram, y era parte también de la orden de Dios para Jehú, para terminar con este rey de Israel. Hermano, Joram estaba haciendo todo lo malo delante de Dios. Israel, ya lo vimos anteriormente con Osea, lo vimos con Elías. Vimos cómo Israel se iba apartando más y más, con Jonás, vimos apartando más y más del Señor. Había que liberar al pueblo de Israel de ese paganismo. Había que liberar a Israel de esa adoración a Baal, y también había que liberar a Israel de todas estas personas que lo conducían al pueblo a adorar a otros dioses. Y había que empezar con la raíz, había que empezar con el mayor problema, y era ¿quién? El rey. Recuerden que desde acá y mucho antes en Israel pusieron otros templos, hicieron templos en diferentes ciudades para adorar a otros dioses. Inclusive permitieron que se adorara a Jehová en otros lugares de otras tribus, cuando tenían que adorar ¿en dónde? En Jerusalén, que ya lo hemos explicado anteriormente. O sea, se estaba violando la ley de Jehová de muchas maneras. En fin, no estaban siguiendo la voluntad de Dios. Y dice el versículo 26 que yo he visto ayer la sangre, está diciendo Jehová, que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, y dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová. Y lo que dijo fue que, en otras palabras, aquí le dan una recompensa a Jehú porque se hizo lo que Dios le mandó a hacer. O sea, Jehú fue obediente a Jehová en cuanto a que en hacer juicio con Joram, y lo mataron. Eso fue lo que le tocó a él. Entonces Jehú elimina ¿quién? La influencia de acá. Joram venía por acá. Recuerden que su mamá es Jezabel. Luego el capítulo del 10
Bueno, del versículo 27 en adelante, se dice que Jehú también mata a Ocosías, al rey de Judá. No sabemos, era orden también de Jehová, pero Ocosías, como estaba por allí, dice que también huyó, pero dice que también Jehú lo persiguió y lo mató. Dice que también dejó de reinar Ocosías en Judá. Así que vean que al mismo tiempo se libera tanto a Judá de Ocosías, se libera a Israel de Joram, y son hombres otra vez que no están siguiendo la voluntad de Dios. ¿Qué quería el Señor en estos tiempos? Quería nuevamente hacer un llamado a la iglesia, a su pueblo, a Israel. Quería nuevamente que Israel se volviera hacia Él, que le siguiera, que obedecieran a Dios como siempre es la voluntad de Dios. Y esta era la manera en que se hizo. Recuerden que desde anteriormente vimos cuando los profetas profetizaron a Acab, y habíamos dicho que de antes que Dios iba a eliminar, a sacarle raíz la familia de Acab, y no solamente a Acab, sino que todos sus parientes. Jehú hizo exactamente lo mismo. Jehú lo que hizo fue liquidó no solamente a Joram, sino toda la parentela y hasta bien parientes más lejanos. Se dicen que hay hasta por un número casi 50 o 40 personas, 45 de la familia de Acab murieron a manos de quién, en manos de Jehú, para que nadie reclamara el reinado. Luego dice que en el versículo del 30 al 37 no vamos a entrar, pero cuando llegó Jehú a Jezreel, versículo 30, Jezabel, recuerdan la que quería matar a Elías con los profetas de Baal, bueno, todavía estaba viva, que era la mamá de Joram. Dice que Jezabel se vistió, se adornó, se maquilló y se asomó por una ventana cuando Jehú llegaba a la ciudad de Jezreel. Muchos piensan que Jezabel pensaba que la venían a matar, pues entonces quiso una vez más actuar como una reina y por eso se asomó por la ventana. Entonces dice 31, cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? O sea, ya que mató a Joram. Dice: ¿estás bien ya que mataste a tu señor, a Joram? Entonces el 32 dice Jehú: alzó su rostro hacia la ventana y dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, unos que servían a la reina, o sea, servían todavía a Jezabel. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. En fin, termina el capítulo 9 en el versículo 36 y 37 de esta manera. Y volvieron y se lo dijeron. Y dijeron, porque entonces Jehú, después que entró a la ciudad, dijo: ¿saben qué? Ella es hija de rey, sepúltenla, entiérrenla. Pero cuando fueron a buscarla para enterrarla, no encontraron pedazos de ella, simplemente encontraron pies y palmas de las manos. Y el 36 dice: y volvieron y le dijeron a Jehú, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita. ¿Se acuerdan? Diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Lo que quiere decir aquí el escritor de Segunda de Reyes es que se cumplió la palabra del profeta Elías Tisbita. Y Eliseo manda a Jehú a hacerlo, y efectivamente desde aquel entonces se había mencionado el nombre de Jehú, que se iba a encargar de eliminar no solamente a la familia de Acab, sino también para Jezabel. ¿Qué quiere decir todo esto? La verdad que no es mucho, no es muy agradable estar escribiendo los detalles de esta violencia que ocurre, pero es parte de la historia de Israel y es parte de cómo Dios ha obrado con su pueblo y tuvo que obrar con su pueblo, sobre todo con aquellos que habían hecho pacto con él. Cómo no solamente se habían apartado de él, sino también que habían inducido y habían convencido, inclusive quizás habían hasta obligado gente del pueblo de Israel a que adorar a Baal y a otros dioses y apartarse de Dios. Y Dios quiere liberar al pueblo de esa idolatría, de ese pecado que tanto Dios aborrece, y lo está haciendo de esta manera. Pero al mismo tiempo vemos cómo se cumplen las promesas en este caso la profecía de Elías en cuanto a Jezabel y también en cuanto a la familia de Acab, porque fue completo. De hecho, en el capítulo 10 dice el versículo 1 del capítulo 10: tenía Acab en Samaria 70 hijos, y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria a los principales de Jezreel,
a los ancianos y a los ayos de Acab, diciendo: inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro señor y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, escoged al menor y el más recto de los hijos de vuestro señor y ponedlo en el trono de su padre, y pelead por la casa de vuestro señor. Es una gran amenaza. Está diciendo: coge todo, no importa, voy a ir allí y los voy a ¿qué? A eliminar. Y así mismo pasó. Llegaron las cartas, cada uno hizo como de Jehú le había dicho. Y miren lo que dice del 15 al 17. Dice: y yéndose de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo: ¿es recto tu corazón como el mío es recto como el tuyo? Y Jonadab le dijo: lo es. Pues lo que es, dame la mano. Y él le dio la mano. Luego le hizo subir consigo en el carro y le dijo: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro, y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado en Acab, en Samaria, hasta exterminarlos conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Este Jonadab es simplemente alguien a quien Jehú le pregunta y le dice: si estás conmigo o estás con Acab. Y dice: no, yo estoy contigo. Pues vente, te voy a enseñar lo que Dios quiere hacer con la familia de Acab. Y eso es, capítulo 10 termina en esa manera. O sea, él elimina a toda la familia de Acab. Hermanos, Dios trabaja hoy día, gracias a Dios, no es así, no está matando a nadie. Pero hoy día necesitamos tener encuentros y reflexionar en cómo estamos viviendo nuestro diario vivir. Cómo estamos viviendo delante del Señor hoy día. ¿Estamos obedeciendo a Dios? Dios es celoso de buenas obras. Dios quiere que esas buenas obras que hacemos sea que la voluntad de obedecer y poner por práctica, practicar, ejecutar sus mandatos, y que el mundo vea que estamos obedeciendo y que servimos al Señor. No hay que venir nadie a eliminar toda la familia. Eran otros tiempos. Hoy Dios trabaja de una manera muy diferente. Muchos dirán: estamos en el tiempo de la gracia. Dios también tuvo gracia, porque en estos tiempos envió a muchos profetas y les habló, pero la gente no quiso escuchar. Si eso no es gracia, no sé qué es, porque eso también es que es misericordia, también un acto de compasión, un acto de que Dios dice: te estoy dando la oportunidad que cambies, te estoy enviando gente para que te hablen, que te digan lo que tienes que hacer, y no lo estás haciendo. Hoy día, sí, hoy mismo día escuchamos al Espíritu Santo, escuchamos personas que nos hablan, escuchamos quizás mensajes por la radio, quizás por estos medios. ¿Cuántas personas nos ven quizás por estos medios, tanto en las clases, el mensaje u otros lugares? Y Dios les está recordando lo que una vez escucharon. ¿Cuántas personas de los que hoy nos están viendo quizás un tiempo gustaron y disfrutaron el vivir para Jesucristo? Esa gente que un tiempo entregaron su corazón al Señor, pero se han apartado. Hoy llevan quizás meses, años, no sé, apartado de ese disfrute que tuvieron alguna vez en su vida. Quizás lo quieren aparentar, que están todo muy bien, pero bien adentro de su corazón se sienten que, no, yo he hecho mal. No había nada mejor que vivir que para Jesucristo. Dios está dando la oportunidad. Este COVID no solamente vino para encerrarnos, también vino para traer nuevas maneras de llegar al resto del mundo, proveyendo un medio que es, sea el Zoom, sea las medios sociales, para alcanzar hasta lo último de la tierra. La iglesia está llegando a lo último de la tierra gracias por esta tecnología. Y también hay personas que se están conectando quizás para ver a personas que hacía tiempo no han escuchado a ver, y se ponen a escuchar. Por eso es que insistimos y le hablamos: no hay otra solución que Jesucristo. Si nunca has aceptado a Jesús, es tiempo de buscar de Jesús, acercarte y reconocerle como Señor y Salvador de tu vida. Si un tiempo anduviste en los caminos de Jesús y te has apartado, es tiempo de regresar a casa como el hijo pródigo. Es tiempo de reflexionar y darte cuenta qué yo he hecho hasta ahora. Y reflexionar y darte cuenta que aunque pienses que tu vida te ha ido bien, que estás teniendo mucho éxito, ¿cómo está tu éxito espiritual? No existe ningún éxito espiritual si no está Cristo. ¿Tienes paz para con Dios? No existe paz para con Dios si no tienes a Jesucristo. Es tiempo de volver a aquello que una vez escuchamos, aquello que alguna vez vivimos, quizás muchos de nosotros, o quizás escuchamos este evangelio por años y todavía le seguimos rechazando el llamado de Dios a arrepentirnos. Hermanos, Dios es un Dios celoso. Dios envió a su Hijo para salvarnos a todos, no a algunos. Él quiere salvarnos a todos, pero no todos
van a responder de la manera que Él quiere que se responda. No es la condición tuya o la mía o la de fulano o fulanito. No, es según como Dios lo ha acordado. Dios ha establecido cómo podemos ser salvos, cómo podemos llegar a Él. Israel tenía las leyes, tenía los mandamientos, tenía profetas. Dios les hablaba y cada día se apartaban más y más de Él. Cada día buscaban más la suerte en otros dioses, en los Baales, y no obedecían al Señor. Y esto es lo que les tocó. Hermanos, hoy día, repito, no es que venga la muerte así tan sanguinaria, tan cruel, pero suceden cosas en nuestras vidas que todo es por causa de ¿qué? Del pecado. El pecado destruye, el pecado mata, el pecado nos quita la paz, el pecado nos aleja de Dios, el pecado, hermanos, rompe una relación linda entre el hombre y Dios. ¿Y quién la establece? Jesucristo. ¿Qué vas a hacer hoy? Vuelve al Señor. Miren, Jehú eliminó todo acá porque Dios había dicho, no quiero que quede nadie de la familia de acá. Y así quedó. Y luego viene ahora en el versículo de 18 en adelante. Miren lo que tanto quería Dios que ocurriera en Israel. Dice, después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo, Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Y ustedes dirán, Dios se volvió loco Jehú. No, es una trampa que está haciendo Jehú para entonces tener a todos los de ese pueblo, de Israel, todos los que estén sirviendo a Baal en un mismo lugar. Y miren lo que hizo. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal. ¿Ven? Está llamando a todos los profetas de Baal porque seguían por ahí. Recuerden que estaba Jezabel. A todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Esto hacía Jehú. Oigan, versículo 19, capítulo 10. Esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Era una trampa. Era una trampa. El 20. Y dijo Jehú, santificad un día solemne a Baal, y ellos convocaron. El 21. Y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese. Eso es lo que él quería, que todos los que sirvieran. Vamos en el capítulo 10, del versículo 21 del capítulo 10. Y Jehú lo que quería era eso, que llegaran que todos estuvieran allí presentes. Dice entonces que el templo se llenó, el versículo 21, y se llenó de extremo a extremo. Versículo 22. Entonces dijo que tenía al cargo de las vestiduras, saca vestiduras para todos los siervos de Baal. Y él le sacó vestiduras. Creo yo que estas vestiduras, unos mantos, no sé, tendrían una seña, era como una marca o era un color, no sé. Yo creo que era para identificar, porque vamos a ver más adelante que él tenía 80 soldados afuera esperando cuando él diera la orden. Yo creo que esa vestidura era para identificar, estos son los de Baal, estos son los que me van a eliminar. Dice el versículo 23, y entró Jehú con Jonadab, ¿se acuerdan? El que había visto anteriormente que cuando mató a la familia de Acab, y en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal, mirad y ved que no hay aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Jehú se ocupó de que nadie que adorara a Jehová estuviera allí presente. Jehú se aseguró de que los de Baal, como ellos se pasaban compitiendo y teniendo ese conflicto con los que adoraban a Jehová, que si hubiese alguno que lo echaran fuera. El 24, cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocausto, Jehú puso afuera 80 hombres y les dijo, cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Esa fue la orden de Jehú, no me dejen a ninguno vivo. Dice que después, versículo 25, y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes, entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes. Y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal. Y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron. Y quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal. Lo convirtieron, dice así la Biblia, en letrinas hasta hoy. Y así exterminó Jehú a Baal de Israel. Y eso es lo que quería el Señor. Esa es la libertad que Dios quería que ocurriera en Israel. Y eliminó los profetas
Eliminó ese templo que habían construido para Baal, eliminó todo. Hermanos, tienen que venir acciones radicales en nuestras vidas para eliminar y cortar todo aquello que nos separa de Dios. Así de radical. No es que vamos a matar a nadie, no, ni nos vamos a matar a nosotros mismos. Pero Jesús nos enseña mucho, en una ocasión, que si tu mano te es ocasión de caer, que te la corte. No es literalmente, es lo que dice, hasta dónde tenemos que llegar. Aquello que te impide tener una comunión santa y agradable a Dios, hay que sacarlo de la vida, hay que sacarlo de nuestro entorno. Nos duela. Fíjense que utiliza, la analogía que utiliza Jesús, las manos, los ojos, ¿okay? Que nos los cortemos porque es alto. Oye, pero Señor, esto es mío, esto me va a doler. Sí, pero hay que arrancarlo. Jesús dice, mejor es entrar con un ojo al reino de los cielos que con los dos al infierno. Lo que quiere decir Jesús es que hay maneras, van a haber maneras que nos van a doler, pero tenemos que erradicar aquello, hermanos, que nos hace daño, de tal manera que impiden, repito, una comunión con nuestro Dios. Jesús es santo, Dios es santo, el Espíritu Santo viene a morar con nosotros y quiere que llevemos una vida santa, que agrade a Dios en todo momento. Aquello, repito, que impide, que sea estorbo, tiene que ser echado fuera. No un ratito, no, es para siempre. Porque cuando Jesús pone la analogía de cortar el pie, la mano, sacarte el ojo, no había manera de ponerlo para atrás. O sea, es de tal manera que lo quites y no hay posibilidad que regrese. Esa es la idea que trae el Señor. Y aquí es lo mismo. Había que eliminar a Baal. Había que quitar el culto a dioses, al dios de Baal. Había que eliminar los profetas de Baal. Los reyes que también que inducían y que pervertían al pueblo de Israel a seguir a Baal. Todo esto lo hizo a través de ¿quién? De Jehú. Duele. Sí, hubo gente que pagó su precio. Pero repito, no es porque Dios sea un Dios injusto. Dios envió profetas mucho antes para predicarles y darles por decirles con antemano, arrepiéntanse, vuelvan a Jehová, vuelvan al camino de Dios. No hicieron caso. Así sucede cuando aquellos que mueren sin Cristo no pueden presentarse delante de Dios y decir, tú nunca me dijiste. No, no hay excusa, no hay excusa. Yo sé que hoy día se ha predicado a tanta gente, hay tanta gente que ha escuchado el Evangelio, pero quieren seguir viviendo a su manera. No podemos hacer nada, orar por ellos. Pero si hoy se murieran y tienen que presentarse delante de Dios, no pueden decir, yo nunca escuché de Jesucristo. Sí lo escucharon. Lo que pasó fue que no aceptaron la invitación del Señor. Hermanos, miren cómo termina la clase de hoy aquí en el capítulo 10. Hoy va a ser breve. Dice el versículo, mire el versículo 29, capítulo 10. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Jehú, a pesar que sí agradó a Dios, pero no quitó todavía que los templos que estaban tanto en Betel y en Dan. Esos templos tenían allá adentro unos becerros, porque eso era el animal que se utilizaba más común para adorar a Baal. No quitó esos templos, no fue y destruyó esos becerros que estaban allá. Todavía los dejó. Y hermanos, hay que tener cuidado. No podemos dejar nada que estorbe mi relación con Dios. Cuando Dios dice quítalo todo, hay que quitarlo todo. ¿Por qué? Porque eso puede nuevamente regresar y apartarnos nuevamente del Señor. Repito, por eso la analogía, la enseñanza de Jesús, si tu mano te es ocasión de pecar, córtatela, porque te va a doler, pero no hay manera de pegártela nuevamente. En aquel entonces no había manera de pegártela, por eso es que Jesús dice bien radical. Tienen que haber cambios radicales. Jehú falló en quitar los templos de Dan y de Betel. Y aún así, mire el versículo 30. Aún así, miren lo que dice Jehová a Jehú. Por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta de generación. Y Dios le da una profecía. Tú vas a seguir reinando hasta la cuarta generación. O sea, tus hijos, tus nietos, bisnietos van a seguir. ¿Por qué? Porque has hecho lo recto. Y aún así, el 31 vuelve el autor, el escritor,
de Segunda de Reyes, y dice: mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová de Israel, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Aún así, Jehú no fue tan santo como uno pensaba. Y otra vez, ¿cuál es el pecado de Jeroboam? En que permitió en que Israel siguiera adorando a otros dioses. ¿Se fijan? Por eso es que tenemos que quitar de raíz todo aquello que me impida, y lo vuelvo a enfatizar, aquello que estorbe, aquello que sea una pared, barrera, aquello que haga que me enfríe, que aquello que haga que mi amor por Dios cada día sea menos, se disminuya, porque se enfríe, porque estoy practicando o estoy echando de ojito, como dicen por ahí, o estoy coqueteando con algo que a Dios no le agrada. ¿Qué es eso? Yo no sé, pero tú y Dios lo saben. Y oremos a Dios para que el Señor siempre nos indique aquellas cosas que tenemos que quitar de nuestras vidas. Oremos a Dios para que también su Espíritu Santo, por medio de su palabra, nos enseñe aquellas cosas que tenemos que quitar de nuestras vidas. Y ojo, porque hay mucha gente que dice: yo leo la Biblia, pero va a interpretarla a su manera, de tal manera que va a ser su justicia propia y no la justicia de Dios, que es a través de Jesucristo, y escuchando la palabra de Dios y entendiéndola como Dios quiere que la entendamos, aplicando como Dios quiere que la apliquemos. Hay mucha gente que aplica la Biblia a su propia conveniencia, propia comodidad y a su propia justicia, cuando tenemos que hacer todo para ser justos delante de Dios, y solamente es a través de Cristo. Y el Señor Jesús nos dijo: y si me aman, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Hay gente que dice que ama a Jesús, pero se le nota clarito en sus vidas que no guardan sus mandamientos. En fin, eso ocurre en todo lugar y en todos los tiempos ha ocurrido. Pero Dios es un Dios que demanda santidad. Dios demanda obediencia. Si hemos dicho que le conocemos y que tenemos pacto con Él, Él dice: pues guardemos el pacto. Él guarda su parte, pero yo tengo que guardar también la mía. ¿Dónde estás tú hoy? ¿Estás guardando pacto con el Señor? ¿Estás obedeciendo al Señor? ¿O es necesario que Dios te ayude a quitar cosas de tu vida? Y fíjate que eres tú y yo quien tenemos que quitarla. Por eso es que yo siempre tengo una de mis oraciones. Siempre le pedimos a Dios: Señor, quita aquello que estorba, quita aquello que me aleje de ti, quítalo y ayúdame a entenderlo, a verlo y hacerlo como tú quieres que lo haga. Señor, aquello que me ayuda a acercarme más a ti, añádelo, tráelo a mi vida, que yo lo pueda encontrar, que yo ponga más esfuerzo en aquello que te agrada a ti, porque ya Jesús mucho hizo por ti y por mí y por todo el mundo. Dios ha hecho mucho por nosotros al enviar a Jesús. Lo poco que podemos hacer nosotros es darle gracias por medio de que de entregarle nuestro corazón, nuestra mente y toda nuestra vida, todo lo que tenemos, dárselo a Él. Eso es todo lo que Él pide. Y al fin y al cabo, cuando le damos eso al Señor, ¿saben quién sale ganando? Nosotros mismos, porque en adición a darnos a Jesucristo, nos da muchísimas cosas, muchas bendiciones cuando damos nuestras vidas al Señor. Hermanos, esto ha sido la clase de hoy, ha sido breve. Hoy ya en unos más o menos unos 45 minutos, 40 minutos comienza el culto. Recuerden, pueden visitar la iglesia, no hay capacidad máxima, pero mantengan la mascarilla y manténganse también limpiándose las manos. Oremos siempre unos por los otros. Recuerden, el miércoles estudio bíblico a las 7. Recuerden también que después del estudio bíblico estamos orando. Y hermanos, sigamos orando por las cosas que Dios está haciendo cada día con nosotros. Nuestra iglesia está teniendo cultos bilingües, terminan al final del mes de junio. Y la idea de los cultos bilingües es para que entiendan que nuestra iglesia es una iglesia que tiene dos ministerios, tanto un ministerio para el grupo español como ministerio para el grupo que habla inglés. Luego de junio seguiremos con los cultos individuales, culto en inglés y culto en español. Es para promocionar, es para que ustedes también le indiquen a otras personas e inviten a otros, que no haya excusa por el idioma. Si quiere hablar inglés y usted quiere hablar español, pero pueden venir a la iglesia a la misma hora, y en la misma hora hay un grupo que se reúne con el mensaje todo en inglés, y hay otro grupo que adora al Señor también en español. Promueva todo este nuevo ministerio, no, que no está nuevo, pero promuévalo. Eso es parte del evangelio, es parte de nuestra misión como iglesia de predicar el evangelio a toda criatura. Y Templo Bautista está haciendo su parte. Que Dios me los bendiga mucho y que tengan una muy linda semana. Bye bye.